Sumérgete en un mundo lleno de historias inspiradoras. Personas que han trabajado por la discapacidad visual en el oriente colombiano. Algunos de ellos pueden ver, otros no. El caso es que aquí la discapacidad y el arte tienen su máxima expresión. Esto es Expresarte. En plena etapa universitaria, nuestro invitado perdió su visión, y cuando pensó que todo estaba perdido, salió adelante gracias a su familia y su actitud. Hoy es independiente, profesional y emprendedor. Me llamo Aldair Contreras y en esta oportunidad conversaremos con César Martínez, egresado como psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tiflólogo y docente de apoyo de estudiantes con discapacidad visual. Hola César, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? ¿Qué más, Aldair? Bien, aquí. Un gusto estar aquí con ustedes y un saludo muy especial a todos los oyentes y gracias por esta invitación. César, como toda historia tiene un inicio, me gustaría saber cuál es ese inicio de su historia. ¿Qué me puede contar de su infancia? ¿De dónde viene? Pues hermano, ya hace más de 30 años que era un niño. Yo nací aquí en Cúcuta, esta ciudad cálida y a veces fría también. Muy normal, una infancia muy normal, hijo de papá y mamá, mi hermana, éramos 4 en la casa. Uno que otro familiar adicional a la casa, perros, gatos, conejos, pero siempre fuimos los 4 y mi mamá nos sacó adelante con su arte, con la costura. Yo tengo otra hermana, pero pues ella es mayor, entonces pues no hizo parte como ese núcleo familiar, pero también es parte de mi historia porque mi hermanita siempre ha estado conmigo ahí. Yo tengo mis 2 hermanas, mi mamá, mi papá, pues prácticamente mi papá y a mí nos tocó volvernos una mujer más en la casa porque con 3 mujeres nunca hubo presencia de un hogar machista ni nada por el estilo. Siempre fuimos muy condescendientes con ellas y nos tocaba hacer aseo, cocinar, nos turnábamos todo chévere y bien. Algo muy curioso de mi infancia es que siempre nos tocó como una odisea muy tremenda porque mi mamá, pues al ser independiente, al ser empresaria, prácticamente ella a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana tenía que estar ya saliendo para abrir su negocio, su local. Y mi papá trabajaba con ella y a nosotros nos dejaban en el colegio. Entonces todos los días madrugábamos, así fuera sábado o domingo, porque igual el negocio no podía parar y ella no nos podía dejar solos en la casa. Entonces los días que no había colegio igual teníamos que irnos para el trabajo con ella. Entonces siempre fue como esa odisea de levantarnos temprano, alistarnos, ir al colegio, si no era el trabajo de mi mamá, estar allá en el taller, en el negocio y estudiar y salíamos del colegio y también de una para allá para Aldair. O sea, nunca tuvimos como pasar ese día en la casa, en familia, muy, muy, muy raro, muy raro. Un punto importante de este programa es el tema de la discapacidad. En ese sentido, César, me gustaría preguntarle, ¿su discapacidad es desde nacimiento o fue adquirida con el tiempo? No, yo pierdo mi visión a los 21 años de edad. Eso fue en el año 2013, 14 aproximadamente. Y pues hasta el momento que perdí mi visión, pues yo no presenté anteriormente ningún síntoma. Algo muy curioso fue que en todos mis años de escuela, colegio, universidad y todo eso, yo nunca conocí personas con discapacidad. De pronto tuve amigos que de pronto les faltaba una oreja o una mano o algo así, pero pues no eran discapacidades como funcionales, ¿no? Ya lo que entra a la definición de discapacidad, que es perder alguna parte sensorial o movilidad o psicosocial, ¿no? O psicomental.
Entonces, de hecho, cuando tenía a sus amigos en el colegio, que de pronto eran como diferentes, por llamarlo así, que pues obviamente no está bien dicho decirlo así, pues era más bien como un tema de bullying. Uno no los consideraba como una persona con discapacidad, sino eran uno más de nosotros, un estudiante más, solo que pues tenía un rasgo diferente, y eso lo que hacía era caracterizarlo y ponerle pues algún apodo o algún nombre. César, entonces su discapacidad con el tiempo fue apareciendo. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cuál fue el momento en el que dijo, estoy teniendo problemas visuales? Yo me gradué del colegio en el 2007 y entro a la universidad muy, muy pequeño. Siempre fui como muy, muy prematuro para las etapas de mi vida. Imagínate, yo entro prácticamente de 16 años recién cumplidos, o sea, casi 15, a primer semestre de ingeniería industrial en la universidad local de acá de Cúcuta. Y por una carrera profesional que dura 5 años aproximadamente, ya yo llevaba 3, 4 años. Y ahí empieza como unos síntomas, ¿no? Como un enrojecimiento de ojos, unos dolores, una fatiga visual, un cansancio visual pues, para no alargar la historia, yo ya ya tenía más de 18 años, yo trabajaba en una empresa al mismo tiempo que estudiaba. Obviamente eso alargó mis estudios, pero pues yo trabajaba en una empresa para poder apoyarme con el pago de mi universidad. Llega un punto en el que ni lo uno ni lo otro. Yo entro en incapacidad porque los dolores, la visión borrosa, las citas médicas, ya entra un tema de cirugías, me impiden seguir estudiando y me impiden seguir laborando. Al momento de perder totalmente la visión, ¿en qué punto de su vida se encuentra? ¿Cuál es su estado en ese momento? ¿Su estado anímico, su estado personal, familiar? Bueno, en ese momento fue bastante duro porque habían acontecido muchas cosas. Una de ellas fue la muerte de mi abuelo, ¿sí? De mi abuela, perdón. Y mi abuelo había quedado solo. Entonces yo decidí ir con mi papá, irnos a vivir con el abuelo. Y mi mamá decidió irse a vivir con mi hermana. Entonces nos separamos como momentáneamente. Ahí hasta ahora estaba empezando como la situación de mis ojos. Pero llegó un punto en que ya como le digo, me tocó parar de estudiar, de trabajar, y esas inflamaciones y esos tratamientos me tumban a la cama. Y yo quedo postrado en cama porque cuando hay cirugías, tratamientos oculares, uno debe cuidarse mucho. Y parte de ese cuidado pues es estar en cama, que dormir boca abajo, que lo uno, que lo otro. Y entonces fue casi un año yo en tratamiento médico. Con lo mío es una patología de inmune, un desorden de mi sistema inmunológico. Entonces yo entro a tratamiento inmunológico. El tratamiento inmunológico con inmunosupresores es muy parecido al tratamiento del cáncer, de las quimioterapias. De hecho, el tratamiento me lo hacían en una clínica oncológica al lado de pacientes de cáncer. Pero pues no es el mismo. Es parecido a la quimioterapia porque los inmunomoduladores tienen que aplicarse de la misma forma y eso, pero pues no ocasiona las consecuencias de la quimio. Y estos inmunomoduladores pues empiezan a hacer sus efectos antiinflamatorios, pero pues ya mi retina, mi uvea, mi sistema ocular ya había sufrido bastante daño, mi nervio óptico ya había sufrido, ya el tratamiento cesó los síntomas y todo, pero ya mi visión ya prácticamente estaba perdida. Pues a mis 21 años ya yo me despido del mundo visual. Yo pierdo primero mi ojo izquierdo y en un afán del médico no deja perder el ojo derecho, me hace una nuclearización de mi ojo izquierdo, que es como sacarlo de adentro para examinarlo, porque ese ojo pues ya estaba perdido, para poder rescatar el derecho. Y en el derecho realmente el médico no encontró nada, porque como es una enfermedad inmunológica, no hay una bacteria, un virus, algo que uno diga, bueno, esto es. Entonces no se logró nada y pues como a los 3, 4 meses perdí el ojo derecho. En ese momento a mí me sucedió algo muy curioso, pues yo ya venía un año de que el médico me estuviera diciendo que posiblemente iba a perder la vista. Entonces de alguna forma yo me preparé. Uno nunca se va a terminar de preparar para estas cosas, ¿no? Pero sí hubo una preparación ahí, pues, psicológica
A veces había un momento en el día en que yo me levantaba, me ponía a mirar cosas en el computador o en el celular, como diciendo, bueno, voy a recordar cómo era esto, porque yo creo que yo voy a perder mi visión en cualquier momento. Y puede que haya sido depresión o pesimismo y todo lo que lo quieran llamar, pero a mí eso me sirvió mucho porque el día en que yo pierdo mi visión, yo digo, yo siento una liberación. Yo digo, por fin, ya pasó lo que estábamos esperando, ya no hubo cura, ya perdí mi visión, ya me puedo levantar de esta cama, ya no tengo que cuidar más mis ojos que porque me vaya a quedar ciego, que porque ya me quedé ciego. Para mí fue una liberación porque inclusive ya pude volver a salir a la calle. Precisamente para allá iba, César. En el punto en el que pierde la visión, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que usted dio hacia la independencia? Cuando se pierde algo, como todo, cuando se pierde un dedo, una mano, una pierna, lo que sea, o se parte un hueso o algo, hay terapia, ¿no? Hay rehabilitación. La rehabilitación de las personas ciegas, pues es la rehabilitación visual. Yo, como le comentaba, para mí eso fue una liberación. Yo me liberé de las ataduras de un tratamiento médico. Entonces yo tenía una sed inmensa de volver a hacer las cosas de entretenimiento y de ocio, porque llevaba mucho tiempo aburrido en una cama. Eso como que en ese momento silenció la, entre comillas, tragedia, ¿no? Entonces yo empiezo a salir, mis amigos ya van y me visitan, me sacan, me recogen, me llevan, vamos allí, vamos acá, vamos a esto, hasta cine me llevaban, yo sin poder ver, me contaban las películas, me decían, vamos así, no importa que usted no vea nada, pero vamos, contarle que salga, que me pongo a hacer ejercicio, empiezo a tocar puertas, veo que la EPS que me da una rehabilitación, empiezo a ir a terapias, me meto las cajas de compensación familiar que tienen programas para personas con discapacidad. Claro, de la mano de mis hermanas y mi mamá, porque pues no me atrevía todavía a salir solo ni nada por el estilo y me empiezo a meter con este mundo, a conocer personas también con mi discapacidad y yo empiezo a ver lo que ellos hacen y me empieza a dar como curiosidad y esa sed de independencia. Uno ahí tiene como un punto, ¿no? O usted se tira al abandono total o sigue luchando como por esa independencia. O sea, usted tiene dos opciones. Usted ya está en el fondo del pozo, por decirlo así. Usted tiene dos opciones. O se queda ahí acostado en el fondo del pozo o empieza a tratar de escalar para salir. Una de dos. Yo tomé la opción de empezar a tratar de escalar para salir. No terminé mi carrera, yo no me pude graduar de ingeniero. En la universidad me otorgó un título de tecnólogo. Entonces, pues yo empecé primero como a concentrarme en mí, en aprender yo a caminar, a ese proceso de escalar esa salida de ese pozo. Ya cuando usted pierde la visión totalmente y entra de lleno al mundo de la discapacidad visual, ¿qué decisión toma respecto al área laboral? ¿Cómo inicia ese proceso? Lo primero fue que aprendí a manejar la tecnología, ¿no? El computador, el celular, con los programas lectores de pantalla. Mi hermana es ingeniera electrónica y ella era muy curiosa con eso. Ella me decía, César, tiene que haber la forma, tiene que existir programas. Ella buscaba en internet, investigaba, escuchaba de un programa a la otra, tratábamos de hacer pruebas. Recuerdo que hice pruebas en un BlackBerry, en los primeros celulares táctiles. Para mí, pues, yo decía, como una persona, ¿cómo se les ocurre inventar un teléfono táctil? Que las personas ciegas, ¿qué podemos hacer ahí? Y me doy cuenta que existen software, el teléfono me habla, que el teléfono me dice dónde pongo el dedo. Y esto fue como el push de abrir la mente, ¿no? De ese universo de posibilidades. Yo ya con un computador, internet y un teléfono, yo dije, no tengo excusa para no hacer las cosas. Entonces lo primero para mí es terminar de estudiar, porque yo dije, sin estudio no hay nada. Yo a mis 22 años empiezo nuevamente una carrera profesional. Empiezo a estudiar virtualmente, porque al mismo tiempo me estaba rehabilitando en aprender a caminar solo, aprender a salir solo. Pero la universidad virtual pues me permitía ahorrarme como este desplazamiento, ¿no? O sea, yo porque también tenía como un afán de estudiar, ¿no? Pero pues obviamente yo siempre recomiendo el estudio presencial, más para las personas que necesitan mejorar sus habilidades en entornos sociales. Pero entonces yo hago mi estudio virtual, hago mi carrera, empiezo a estudiar psicología
en una universidad virtual desde el computador en mi casa. Y empieza como esa búsqueda de empleo, ¿no? Porque yo veo que, pues, que tengo compañeros que trabajan y eso. Y, y pues ahí pasó algo muy bonito. Al ir yo pues siempre he dicho, Dios mío, si esa oportunidad no hubiera entrado en mi vida, pues no sé qué hubiera pasado, ¿no? En ese momento, Colombia adquiere un software lector de pantallas y necesitaban personas que le enseñaran a manejar ese software a otras personas ciegas. Y yo ya sabía manejar el programa. Entonces yo miro la convocatoria, veo que necesitan formadores del Instituto Nacional para Ciegos en Colombia. Y yo veo que dice que mandar la hoja de vida, o si usted vive en Bogotá, acercarse presencialmente para entrevista. Me fui para Bogotá, fui directamente al INSS y me presenté con mi hoja de vida. Allá me hicieron unas pruebas, se dieron cuenta que yo respondí bien y pasé, y el trabajo era en Bucaramanga. Y me contrataron y me tocó irme para Bucaramanga a trabajar. En ese momento ya su proceso de rehabilitación había culminado. Sí, claro, yo ya había hecho mis terapias, ya había aprendido a manejar mi bastón, ya yo salía solo, ya hasta novia había conseguido. Y bueno, y en ese momento, esa oportunidad fue muy bonita porque pues en mi casa mi mamá estaba un poquito todavía sobreprotectora y eso, y yo dije, la mejor terapia para la gente de mi casa es yo irme, ahí sí van a entender. Y yo me fui para Bucaramanga solo, allá llegué a buscar habitación y todo, y me fui a ver qué era el trabajo y cómo era el trabajo. Y sí, el trabajo era muy bonito, era capacitar personas con discapacidad visual en diferentes puntos de Santander, no era de Bucaramanga. Ya cuando llegué allá me vieron que era todo el departamento, y viajando de municipio en municipio y atendiendo población y enseñándoles a manejar un computador. Claro, yo esto se me facilitaba por mis estudios en ingeniería también, ¿no? Todo este tiempo seguía haciendo mis estudios virtuales, porque ahí fue donde yo pues entendí que sí había sido una buena elección mis estudios virtuales, porque presenciales pues es imposible, ¿no? Y recuerdo que el contrato en Bucaramanga termina, yo pues 2 años después me regreso a Cúcuta, casi 3 años duré yo en Bucaramanga, me regreso a Cúcuta, allá también conseguí novia, pero pues bueno, eso es como parte de mí que yo digo, todo hace parte de la vida, y cuando un momento uno de pronto de decir adiós a algo, tiene uno que saberlo decir. Y en Cúcuta duró un buen rato sin camello, sin trabajo, pero yo me sigo capacitando, sigo estudiando, sigo haciendo todas mis cosas. Y yo en una de esas capacitaciones estábamos en la clase, y el profesor, yo estaba yendo un curso de capacitación de informática para personas ciegas, pero pues yo ya todo eso me lo sabía. Entonces yo vi al profesor, que el profesor estaba un poquito como embolatado con los estudiantes principiantes y con nosotros los más avanzados, y yo decidí darle un apoyo a la clase. Y con la suerte de que en ese momento un director de proyectos estaba pasando y él me vio dictando la clase. Y él me dijo, hermano, yo necesito gente como usted, gente que de verdad cuando estén enseñando mueva fibras. Hermano, yo necesito su hoja de vida, tal. Yo, bueno, sí, también le di la hoja de vida mía, y pues era un proyecto muy bonito acá en Norte de Santander que se llamaba Vive Digital Norte de Santander. Y en ese proyecto era enseñarle a las personas la informática básica, ¿sí? Lo que llamamos alfabetización digital. Personas que pueden ver, o sea, no era trabajo con personas con discapacidad. Y ahí fue donde me mandaron a mí a trabajar con gente del campo, gente rural, internos de cárceles, adolescentes en colegios de estratos muy bajos, alfabetizando, y pues la sorpresa de la gente que una persona ciega les enseñara a manejar un computador por primera vez. Internos de cárceles que nunca habían visto un computador, y que su primer profesor de informática fuera una persona ciega, pues para ellos fue una sorpresa, me recibieron muy bien. Algo muy bonito que tiene la gente de la cárcel, enseñarle a la gente de la cárcel, es que yo en ningún aula he sentido más agradecimiento que en una cárcel. Eso en algún momento se acabó, porque es que esos son proyectos donde a usted lo contratan por un tiempo. Y pues yo no he gozado del privilegio de tener un empleo con una empresa, un empleo de planta, un empleo de nómina. Siempre he estado así como bajo contratos por periodos de tiempo, a estar desempleado.
y volver a buscar otra oportunidad y querer siempre buscar algo mejor, pues por ese lado es bueno. Pero a veces ese receso se prolonga, hermano. Y a mí un momento en que se me prolongó bastante el receso, ni hablar de pandemia, donde ese receso se me prolongó bastante, pues hermano, a mí me tocó poner venta de perros calientes y pizzería y ponerme a hacer pizza y vender pizza y hacer perros calientes. Y bueno, yo no los hacía los perros, tenía una persona que me apoyaba ahí, pero la pizza sí la hacía yo y la poníamos ahí en la vitrina y a vender pedazos de pizza y perros calientes porque no hay más, hermano, toca rebuscarse. Yo seguí estudiando, yo me graduó como psicólogo en el 2019. Ya con el título de psicólogo yo inicio mi otro emprendimiento más, que es mis conferencias. De hecho, ahí en www.cesarmartinez.com.co pueden encontrar todo mi catálogo de conferencias. En pandemia eso me dio resultado, porque en pandemia varias empresas me contrataron para dar conferencias virtuales. No es algo de que yo dicte una conferencia todos los días, pero en el momento más duro, cuando me hace falta plata para la cuota de la tarjeta de crédito, ahí llega una conferencia y wow, lo saca uno de apuros a ratos. Estoy construyendo mi identidad como conferencista, ampliando mi catálogo, expresándome mejor, haciendo mejor contenido. Y ha funcionado, y ahí lo llevo. Ese es como mi hijo, ese le digo yo a mi hijo, mi empresita de conferencias. Afortunadamente ya después de pandemia vinieron más proyectos. Trabajé en otro proyecto que se llama Proyecto Internet Gratuito, un proyecto muy famoso acá en Colombia también. Y ahorita estoy acá en Cúcuta, trabajando con la educación, con niños escolarizados, haciendo el trabajo de apoyo. Ya tengo un año larguito con ellos, pero ahí vamos haciéndole porque esto es muy bonito, enseñarle a la discapacidad muy bonito. Y en todo este proceso yo pues no solo he enseñado informática, ¿no? También me ha tocado enseñar otras cosas. Con su experiencia, se podría decir que enseñar también es un arte, ¿no? ¿Cómo influye el arte en su vida y en su trabajo? Bueno, en mi vida el arte juega un rol muy importante, porque en esos tiempos de ocio, de no trabajar, no de desempleo, sino los fines de semana en la casa, yo toco mi guitarra, trabajo la madera, me gusta trabajar las láminas de madera, contrachapadas, hacer mueblecitos, hacer arreglos en la casa. Eso me entretiene y pues eso es arte, ¿no? Y eso lo uso también mucho en mi trabajo, que yo les enseño a los chicos a usar un destornillador, a usar un alicate, a usar todo ese tipo de herramientas. Cuando esté más grandecito les voy a enseñar a usar un taladro, todo ese tipo de cosas, porque me parece importante para la vida y pues eso hace parte del arte, porque para hacer arte necesita una herramienta. Pero yo sí he visto cómo a ellos el arte, la música, ellos cantan, ellos componen, ellos son rítmicos, ellos les encanta bailar, ellos les encanta aprender con música. No es lo mismo poner la historia de Mesopotamia, una persona ahí hablando, o ponérselo con un fondo musical que ambiente la historia. Ellos son muy, se estimulan mucho con la música, con la danza, con los instrumentos, les encanta todo lo que haga ruido. Bueno, en fin, y pues no solo por su discapacidad visual, ¿no? Porque también creo que los niños pequeños, las personas sin o con discapacidad también se estimula mucho por eso, y eso es algo que los docentes tienen que entender, y el arte y la música y las artes plásticas funcionan de una manera espectacular en el ámbito académico. César, qué bonitas experiencias las que nos comentas, qué bonita historia, y creo que este momento es el indicado para que nos pueda regalar un mensaje positivo. Yo le digo a la gente, aprendan todo lo que puedan en su vida, ¿sí? Sáquense el espacio ojalá uno cada año uno aprendiera a hacer algo distinto, no solo... yo le digo a la gente, ser psicólogo no es solo sentarse detrás de un escritorio y hacer una consulta a la gente, ¿no?
Ser psicólogo es aprender de tu mente, aprender de tus habilidades. Este año aprendí, por ejemplo, a tejer, el otro año aprenderé a jugar dominó, el otro año aprenderé a editar fotos, el otro año, o sea, cada año, yo le digo a la gente, así cuando tú tengas 50, 60 años vas a tener 40, 50 aprendizajes en tu vida. De eso se trata. Eso mantiene la mente ocupada, cognitivamente saludable, nos hace más inteligentes, nos hace más proactivos, nos hace mejor seres humanos, nos enseña a servir, nos enseña, mejor dicho, nos da salud, nos mantiene niveles de estrés bajos, mejor dicho, una cantidad de cosas. Entonces, ese es como mi mensaje a la gente, ¿no? Aprendan todo lo que puedan en la vida. Muchas gracias, César, por ese gran mensaje. Gracias por regalarnos su espacio, su tiempo para conversar sobre esas experiencias y enseñanzas que ha tenido a lo largo de su vida. Gracias, Aldair. Qué gran programa, qué bonito espacio. Espero en alguna otra oportunidad nos podamos encontrar de nuevo y no, ahí estamos a la orden. Le invito a la gente a que también conozca estas experiencias a través de mis redes sociales. Yo aparezco en Instagram como @conferencias César Martínez. Mi página web, ya la había mencionado, www.cesarmartinez.com.co, y ahí estamos para servir y para aprender. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguir conectados a Expresarte, el podcast en donde el arte y la discapacidad tienen su máxima expresión. Esto fue Expresarte, un podcast producido y presentado por personas con discapacidad visual. Si te gustó, compártelo. Expresarte.